Bienvenidos y bienvenidas, tanto aquí al grupo presencial de Satchidananda Ramos Mejía, como a nuestra plataforma por Zoom y también aquí en Instagram, que estamos transmitiendo solo las conferencias por Instagram. Y los que quieran participar, que están en Instagram y quieran participar del satsang completo, los transmitimos siempre por vía Zoom. Hoy vamos a iniciar un estudio muy auspicioso de una escritura muy poderosa que se llama Srimad Bhagavatam. Vamos a varios domingos dedicar a historias de esta hermosa escritura que fue, se dice, escrita por el sabio Vyasa. Se dice que Vyasa, que lo consideran la encarnación de las escrituras, su misión en la vida, encarnación tras encarnación, es revelar las escrituras, traer a la humanidad el conocimiento en forma escrita. Se dice que Vyasa compiló los Vedas, los 4 Vedas, escribió los Brahma Sutras, escribió el Mahabharata. En realidad no es autoría de él, es revelado, él simplemente fue un canal. Escribió 17 Puranas, que son grandes obras donde se revela a través de historias. Pero dice la escritura, que esto lo relata el mismo Srimad Bhagavatam, parece que Vyasa no estaba conforme, no estaba satisfecho con todo lo que había hecho para la humanidad. Él creía que le faltaba, que había algo que no había terminado de hacer, y que su obra estaba todavía un poco inconclusa, y andaba ahí, parece, deambulando medio bajoneado. Los sabios también se bajonean, parece. Nada. Estaba ahí medio tranqui, y aparece Narada, el sabio Narada, que siempre aparece en todas las historias. Ahora estamos lanzando un estudio de los Bhakti Narada Sutras. Son 84 sutras que dejó compuesto Narada para el desarrollo y comprender el rol del Bhakti, de la devoción en el campo espiritual. Apareció Narada entonces y vio Vyasa que estaba allí cabizbajo y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué? Si tú hiciste tan bien a la humanidad. Y él dice: siento que algo me falta, que algo, no sé qué es, en el corazón siento que todavía no terminé mi obra. Y Narada dice: sí, tienes razón, tú has compuesto todo esto que nombramos, que es una riqueza incalculable para la humanidad, pero te ha faltado un ingrediente muy importante. No has escrito suficientemente, ni has cantado suficientemente las glorias del Bhakti, de la devoción. Te ha faltado en todas las obras anteriores un poco de Bhakti. Y te dijo Narada: escribe ahora una nueva obra, tu obra cúlmine, sobre la vida de los avatares y de los santos que han venido de la humanidad, y glorifica el Bhakti. Entonces se dice que, bueno, allí Vyasa agradeció porque entendió lo que le faltaba y, bueno, se retiró para canalizar esta obra, que hoy vamos a empezar con alguna historia, la historia de inicio de esta obra. Pero antes vamos con una revelación que da el Srimad Bhagavatam al final de esta obra. Revela lo que se llama el Phalashruti. Phalashruti significa el resultado. Phala significa resultado. Toda acción, todo karma tiene un phala, tiene un fruto. Yo siembro una acción, realizo una acción y voy a recoger algo de acuerdo a lo que yo actué, a la acción que yo realicé. Se llama karma phala, el fruto del karma, el fruto de la acción. Y esto que estamos haciendo ahora también es una acción. El estar en un satsang, el escuchar una escritura es una acción, de las más gloriosas. En Bhakti Yoga se dice que hay 9 modos de desarrollo de la devoción. Voy a decir los 3 primeros. Son Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Esos 3. Shravanam quiere decir sentarse a escuchar, escuchar la palabra, escuchar la verdad. Kirtanam es cantar, pero lo bueno de Kirtan es que también tengo que escuchar. ¿Vieron cómo es el método nuestro de Kirtan? No es que todos cantamos a la vez, sino que
me tengo que educar el oído a escuchar. Uno escucha primero, luego responde. En eso hay un beneficio, bueno, que tal vez no lo logramos comprender en toda su dimensión, pero que en las Escrituras lo realzan como muy importante, ¿no? El proceso de escucha, ¿no? De cantar y después de recordar, Smaranam, recordar lo escuchado y recordar a Dios, lo principal, ¿no? Se dice que en esta era el sentarse a escuchar, y esto lo vamos a estudiar en la primera historia, que vamos a ver cómo se da, cómo recibe, o quién recibe, o quién escucha, y qué pasa y cuál es el resultado del escuchado. Pero antes vamos a leer el fruto para inspirarnos, a venir con más devoción, con más atención, con más conciencia del fruto que estamos generando en nuestra vida, aunque no lo veamos. Los frutos de las acciones, se dice, tienen dos niveles. Uno es visible, se llama drishta. Si yo te doy una flor, va a haber algo visible, tú vas a sonreír. Si te doy un martillazo por la cabeza, va a haber otra cosa visible. Pero hay karmas o frutos invisibles, se llaman adrishta. Es como cada vez que hago una acción, es como tirar una piedrita en un río, en un océano, un lago, se forma un círculo, pero después se forma otro y otro y otro, una onda van dando diferentes reacciones, no es una sola. Y hay muchas de ellas que no las vemos. Entonces el fruto de escuchar la Escritura, la palabra de Dios, es el máximo fruto. Se lo voy a traer de otra fuente, que me encanta esta historia, es en los Evangelios, una de las historias de los Evangelios. Era Jesús que estaba visitando pueblos, y de repente entra a un pueblo y Marta, una devota, que tenía una hermana que se llama María, lo invita a Jesús a su casa, pero Jesús le dice que sí, y Marta empieza a preparar su casa, y a limpiar, y a moverse, y a cocinar cosas, a preparar. Y María lo que hace es, cuando entra Jesús, lo recibe, y se sienta a sus pies. Pero Marta sigue enloquecida haciendo cosas, siguiendo preparando las cosas porque venía Jesús, pero ella estaba ocupada en muchas acciones. Y en un momento Marta, con Jesús a los pies, le voy a leer directo, dice: María se sentó a los pies del Señor para escuchar la palabra, Sravanam, escuchar, primero en el campo espiritual, sentarse a escuchar. María se sentó a los pies del Señor para escuchar la palabra. Marta, en cambio, estaba muy ocupada con muchos quehaceres, para aquí y para allá. En un momento, Marta le dice a Jesús: Señor, ¿no se te da nada en que mi hermana me deje sola para atender y hacer todas estas cosas que tengo que hacer? Dile que me ayude. Muchas veces estamos con el ojo en lo que hace el otro y no con lo que hacemos nosotros. Y Jesús dice: Marta, Marta, con mucha compasión, pero le da. Por supuesto que en otros lugares, en otros momentos, Jesús ensalza en las Escrituras el servicio, la acción, el karma yoga, pero Marta no estaba haciendo karma yoga, estaba haciendo karma. Estaba expectante, preocupada, ansiosa, no era lo que sabemos en el Gita, inacción en la acción. Estaba actuando, pero con su cabeza llena de preocupaciones y de pensamientos. Entonces Jesús le dice: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. En realidad una sola es necesaria. Shravanam, no le dijo eso, pero una sola es necesaria. María escogió la parte mejor que no le será quitada. Eso es sentarse a escuchar. La práctica en sí. Pero la práctica de escuchar la palabra de Dios, las Escrituras, está ensalzada especialmente para esta era, porque genera pensamientos que en algún momento fructifican en iluminación. Entonces el Bhagavatam dice el fruto de la Escritura, esto lo dice al final, pero lo vamos a poner al inicio para motivarnos más. Entonces dice: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este mantra es suficiente para destruir todas las enfermedades que visitan al hombre. Se refiere al mantra en sí. Por supuesto que Srimad Bhagavatam principalmente
una obra que ensalza más a Narayana, pero también está Shiva, están todos los aspectos. Por eso aquí pone Om Namo Bhagavate Vasudevaya, pero sabemos que es la práctica del mantra, cualquier nombre de Dios, puede ser el de Jesús también, el nombre divino, el nombre de Dios. Es suficiente el nombre de Dios para destruir todas las enfermedades que visitan al hombre. Así como el sol que destruye las tinieblas, como la brisa que disipa las nubes, así este mantra puede diluir la tristeza, el mantra, el nombre de Dios, y la ignorancia en la mente de los hombres. Aquel que vive las historias del Señor, para vivirlas hay que escucharlas, una y otra vez a su vez, no es algo que se escucha una vez y ya está. La escritura, fíjense que se está escuchando esto hace miles de años, lo mismo que los evangelios, no es que lo escuché una vez y ya está, no. Una vez un estudiante judío, un niño, terminó el año, se fue de vacaciones y empezó el siguiente año, empezaba de vuelta toda la instrucción en otro grado, y viene el rabino, abre la Torá, la Biblia, y empieza a leer la Torá del principio. Y el niño dice, otra vez la Torá, no tiene otra cosa nueva para mostrarnos, para enseñarnos. Y el rabino le dice, no. El niño le dice, ¿por qué no cambiamos otra cosa? El rabino le dice, no, mi querido niño, la verdad no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Entonces, en cada momento y etapa, incluso día tras día, tenemos nuevas oportunidades y la mente cambia. Y está más preparada o menos preparada, de acuerdo a lo que estemos pasando, para escuchar. Entonces, estas historias, a veces la escucho otra vez, y no pasa nada, pero llega un momento que escucho una cosa y me hace un clic. Y ese clic, como un fuego que... Para encender un fuego a veces tenemos que friccionar y friccionar. El fuego está ahí, pero no lo vemos, en la madera se dice, pero para hacer fuego tengo que friccionar la madera y en un punto enciende el fuego. Lo mismo, el escuchar una y otra vez es como ir friccionando y en un punto el fuego, el conocimiento emerge en nosotros. Quien estudia el Srimad Bhagavatam en un Ekadasi o en un Dwadasi, son fechas auspiciosas, será absuelto de todas sus faltas. El Bhagavatam ha sido enseñado por el mismo señor Brahma. Vairagya, que es el desapego, y Bhakti, que es la devoción, conforman el tema principal de la narración. Nos enseña, por supuesto que si nos da Vairagya, antes nos tiene que haber otorgado Viveka, que es el discernimiento. Nos ayuda a discernir. El escuchar la escritura una y otra vez es como afilar un filo de una hacha. Se dice que el discernimiento es como un hacha, que es fundamental en el campo espiritual, y su fruto es vairagya, es el desapego. Y cómo afilo esa hacha que me ayuda en un punto a cortar con todo lo que me ata y me impide evolucionar. Bueno, tengo que afilarlo con la escucha diaria. Sentarme a escuchar, a reflexionar. Y de ahí surge, se llama Vairagya y Bhakti, que es devoción. La devoción a su vez ayuda a que nos concentremos, es fundamental para incluso entrar en meditación. Dice, así como el Ganges es el mejor de todos los ríos, como Vishnu es el más grande de todos los devas. Esta es una escritura principalmente que ensalza a Vishnu, por supuesto que Shiva también es muy grande, igual que Vishnu, pero aquí ensalza a Vishnu. Sabemos que Vishnu y Shiva son lo mismo, son uno. El Srimad Bhagavatam, dice, es el más grande o la más grande de todas las escrituras. Es considerado el más grande puesto que purifica al hombre de sus pecados. La persona que estudia el Srimad Bhagavatam, que se sienta a escucharlo con devoción, será absuelta de todos sus dolores y esclavitudes que se conocen bajo el nombre del samsara. El Bhagavatam enciende en el hombre la devoción a Dios. Gracias a ese bhakti nace vairagya, y vairagya lleva al jnana. Jnana es el conocimiento. La realización del ser o atmajnana. La verdad es llamada Brahman por los Upanishads, Paramatman o Ishvara por los Sankhya's y Bhagavan por los Bhaktas. En verdad puede ser realizada a través del estudio
del Srimad Bhagavatam, que es esta obra que hoy vamos a iniciar. Vamos a quedar aquí y comenzar el primer relato, que se llama La maldición de Sringi. Es una maldición que se transforma en una bendición. Vamos a ver. A veces las situaciones difíciles de la vida, esto nos transmite esto, son una gran bendición en realidad. De hecho, todo lo que nos sucede es una bendición, es un plan para nosotros. Depende de cómo reaccionamos, qué hacemos con eso. Entonces, empieza el Srimad Bhagavatam relatando la historia del rey Parikshit. Es un rey de la India ancestral, que era nieto de Arjuna, el principal héroe de los Pándavas, de la dinastía de los Yádavas, que era primo de Krishna, Arjuna. Y ellos, en un momento ganaron la gran batalla del Mahabharata, que fue a su vez compuesta por Vyasa, la batalla entre el bien y el mal, y quedó, por suerte, en una época, eso se va alternando a lo largo de la humanidad. A veces gobiernan seres luminosos, seres muy nobles, otras veces algunos asuritas empiezan a gobernar, y todo es parte del plan de Dios. Pero en esa época estaba gobernando Parikshit, descendiente de Arjuna, gran rey, y estaba caminando, se había ido a caminar por el bosque, de cacería en realidad. Esos reyes cazaban en aquella época, y en un momento había hecho tanto esfuerzo que estaba muy sediento, estaba con sed y con hambre, principalmente sed. Entonces estaba en el bosque y estaban lejos de fuentes de agua, y de repente ve una chocita, y dice, bueno, aquí voy a entrar a pedir agua. Y entra y ve un yogi que está en samadhi, meditando, y rodeando luz y completamente absorto en meditación. Pero el rey entra y dice, quiero agua. Era el rey acostumbrado a que cada vez que entraba a cualquier lugar todo el mundo se paraba y le ofrecía lo que él pedía, pero sin embargo repitió 2 o 3 veces y el rishi no salía de su samadhi. ¿Qué pasó? Parikshit se enojó. Era un rey noble, pero también tenía un poco de ira y perdió su discernimiento, se enojó, vio una serpiente que estaba ahí muerta en el piso, agarró la serpiente con un palo y se la tiró a este rishi y se la puso de corbata como a Shiva. Shiva, que luce una serpiente, y le puso esa serpiente muerta, se la colocó, se la lanzó, se la tiró al cuello enojado, perdió su control. Bueno, se fue enojado porque la ira, ¿por qué nace? Se dice que la causa de la ira, como todas las emociones negativas, es el apego. Parikshit estaba apegado en ese momento a su propia fama, a su propio nombre, cómo no me honra, cómo no me atiende, y eso se transformó en ira, y no controló ese impulso y le tiró la serpiente, y se fue. Y el rishi ni se inmutó, lució la serpiente como Shiva, sin salir de su estado de samadhi. Entonces lo que sucedió es que había unos niños allí. El rishi tenía a su vez un hijo llamado Shamika, que era un rishito que también era muy poderoso. Aquellos rishis de antaño tenían mucho brillo mental, mucho poder mental. Y el niño seguía los pasos de su padre. Estos niños que vieron eso eran amiguitos de este hijo del rishi, que se llamaba Shamika. El rishi se llamaba Sringi, pero el hijo Shamika. Los niños le fueron con el cuento a su amiguito. Su amiguito estaba por ahí, no había visto todo esto, pero los amiguitos le fueron y le contaron, como son los niños, un poco de travesura, a ver qué pasaba. Le fueron con el cuento. Tu padre, dice, no sabes lo que pasó. Parikshit le puso una serpiente de arriba del cuello, en el cuello. Se burló de él. Y se reían los niños. Y esto enojó a este niño, Shamika, que era un rishito, pero no era como su padre, que tenía autocontrol. Este niño se enojó
y le devolvió con la misma moneda. Esto pasa con el karma. Si te tiras una serpiente a uno, el otro te va a tirar otra serpiente. La ley del karma. Por eso se dice, bueno, en la sociedad somos educados a eso, lamentablemente, ¿no? Pagar con la misma moneda. Te tiro una serpiente, bueno, voy a recibir un serpentazo por ahí. Por eso más mal, en vez de tirar serpientes, se dice, bueno, tira flores. Se dice, cuando uno tiene ira o tiene enojo, se dice, uno no tiene que descargarse con otro ser humano, hay que elevarlo a Dios, enojarse con Dios. Enojarse con Dios. Ofrecerle a Dios ese enojo, mejor todavía. Ofrecerle a Dios, se dice que Dios se hace cargo, bebe nuestro veneno. De hecho es una historia del Bhagavatam que un día la vamos a leer. Es el batimiento del océano. En un momento Shiva se bebió el veneno que generó ese batimiento, que fue con una serpiente que la enroscaron en un palo y querían encontrar el néctar, y el néctar tenían que encontrarlo a través de cernir el océano, y para eso pusieron una montaña dada vuelta, ataron una serpiente, se aliaron los devas y los asuras y empezaron a cernir el océano. En un momento empezó a salir veneno de esas serpientes, el veneno representa nuestras impurezas, y ahí llamaron al divino a ver que los ayudaran, y se dice que apareció Shiva y bebió el veneno. El veneno significa nuestras impurezas. Entonces más vale arrojárselas a Dios, no a otro. Porque si no entramos en una rueda de acción y reacción, de daño a uno, recibo daño, después le tiro otra serpiente y viene la serpiente y ahí no terminamos más, estamos todos llenos de serpientes por todos lados. Alguien tiene que poner el freno, se dice. Tenemos que ser sabios y no devolver el mal con el mal. Entonces este niño le dijo como este rey Parikshit le puso una serpiente a mi padre, le tiró una serpiente, lo maldigo a que muera en 7 días picado por una serpiente. Le echó una maldición. En aquella época se dice que los rishis tenían mucho poder y podían o bendecirte si hacías cosas que agradaban a los rishis y al universo, o si hacías una tontería, esta es la ley del karma. Te llega algo que a su vez, en realidad, una maldición es también una bendición. Todo es una bendición disfrazada. Y vamos a ver por qué. Entonces esta fue la maldición. En 7 días iba a morir picado por una serpiente. Parikshit no se había enterado de esto porque él se había retirado, pero fue un informante que se enteró y le explicó a Parikshit que tenía 7 días de vida. Imagínense qué pasaría si nos dicen que tenemos 7 días de vida nosotros. ¿Cómo reaccionaremos? La reacción de Parikshit fue la reacción ejemplar. Ahora vamos a ver cómo tenemos que reaccionar. Parikshit tomó eso como una oportunidad. Se dice que abandonó el reino en vez de entrar en depresión, en angustia, en por qué a mí, esto, lo otro. Él dijo, voy a tomarme estos 7 días como una oportunidad para liberarme, para encontrar el método para la liberación. Entonces se dice que le entregó el gobierno a su hermano o a un hijo mayor y se fue al bosque a hacer tapas. Se dice, con la intención de que alguien le revelara el camino para encontrar moksha en 7 días. ¿Cuál es el yoga más poderoso para liberarse en 7 días? Entonces, ahora les leo de la escritura directo. Entonces, Parikshit entonces coronó a su hijo, Janamayaya, otro hijo mayor. Una cosa importante de la reacción del rishi, el rishi se enteró, Yamika se enteró que su hijo había maldecido, el hijo, una vez que los niños le contaron y maldijo al rey, partió a la cueva a ver a su padre y un poco orgulloso de lo que había hecho, con su pensamiento poderoso. El padre, por supuesto, le dijo, el padre ni siquiera se había enterado de la serpiente.
el niño le dijo, ¿verdad?, que este rey lo había ofendido, y Yamika ni siquiera se había sentido ofendido. Por supuesto que él sabía lo que había pasado, porque los yogis que están en Samadhi no es que no saben lo que pasa, están atentos a todo lo que sucede. Pero el rey reaccionó únicamente para hacerle entender al hijo que había estado mal, que uno no debe responder el mal con mal. Le dijo, el rey debería tener su razón, algo habrá sucedido, yo no lo atendí. En vez de sentirse ofendido, él encontró una razón y pensó en qué le habrá pasado a Parikshit. Esto es una reacción importante para nosotros. A veces cuando alguien nos tira una serpiente, en vez de devolver inmediatamente, lo más fácil es devolver la serpiente. Pensar, ¿qué le estará pasando a esta persona? Quizás no sea conmigo, estará nervioso, estará irritado, estará con falta de amor. Antes de tirar la serpiente, empecé a pensar en el otro, se llama compasión. Y el rey ni siquiera se había sentido ofendido. Se dice que esto es lo más avanzado todavía. Se dice que, por supuesto, uno, ante la ofensa, la serpiente que me tira al otro, tengo que perdonar inmediatamente, porque si no, no termino esa cadena. Pero más avanzado, el Yamika ni siquiera se había sentido ofendido. Más avanzado incluso es ni siquiera sentir que tenés que perdonar, porque no se sintió ofendido. Y le explicó al hijo que había procedido mal. Esto es un detalle importante. Entonces, ahora volvemos con Parikshit. Parikshit tomó esos 7 días como sus 7 días más gloriosos. Y dijo, voy a invertir mi tiempo. Antes estaba distraído en las cosas del mundo. Ahora sé que llega el momento más importante, que es el partir. Entonces yo voy a buscar partir de la forma más gloriosa. Y si me puedo liberar antes, mejor. Entonces, se dice, el rey Parikshit perdió interés en las cosas del mundo y dio la bienvenida a la muerte, que era, pensaba él, un justo castigo por su imperdonable conducta hacia Yamika. Parikshit entonces coronó a su hijo, abandonó sus preciosas vestiduras reales, hizo su viaje a las orillas de la madre Ganges, allí esparció la sagrada hierba kuya sobre el suelo y se sentó sobre ella, habiendo decidido hacer prayopaveya, que quiere decir ayuno hasta morir, con la mente absorta en el pensamiento sobre Dios. Eso había decidido él. Así comenzó la preparación para su final, su partida, que no es el final, es el comienzo de otra vida. ¿Qué sucedió? Era tal el poder de su meditación, ¿no? O sea que esta maldición le produjo la intensa sed de liberarse y se puso a meditar intensamente. Y se dice que era tal la intensidad de su meditación que empezaron a aparecer grandes rishis, grandes sabios de muchos tiempos. Llegaron a su lugar cuando se hallaba sentado a las orillas del Ganges, Atri, Vishwamitra, Brigu, Angiras, grandes sabios, rishis ancestrales, Parasara, Vishwamitra, que se dice que es una bendición, cuando ellos visitan y ellos están siempre ahí rondando, cada vez que hay un meditador, están ahí observando a ver en cuál mente se meten. Capaz que nos toca alguna, y aparecen, se dice, envían darshan, y es un gran auspicio. También apareció Parashurama, Vyasa, observando esta constelación de grandes seres. Parikshit se estremeció más allá de lo que puedan describir las palabras. Los recibió con gran emoción y alegría, hablándoles dulcemente después de honrarlos. Él dijo, sin lugar a dudas, esta es mi gran fortuna. No sé qué acción maravillosa habré realizado en mis nacimientos anteriores para que todos ustedes me visiten. Ya que están aquí, les pido por favor su bendición, porque he decidido hacer prayopaveya, quiere decir ayunar hasta morir y meditando.
El pequeño Brahmin que me maldijo en realidad ha sido mi benefactor. Esta es la manera de tomarse las situaciones de la vida. No pensar que las cosas son negativas, las cosas que nos suceden, cuando nos suceden cosas que nos traen pruebas, sino que realmente todo es para bien. Esto es una gran máxima, todo es para bien. Y voy a sacar el provecho de esto porque es mi aprendizaje. He renunciado al mundo y me encuentro ahora preparado para hallarme ante la muerte, la cual es inminente. El rey dijo, solo tengo una pregunta a formular. Aprovechó esa visita a estos rishis para preguntarles cuál es el camino para liberarme en estos 7 días. ¿Qué es yoga? ¿Qué tengo que practicar? Entonces los rishis pensaron y algunos hablaron de yaga. Yaga es sacrificios. Dijeron, uno le dijo, tienes que hacer muchos sacrificios. Otro le dijo, tienes que hacer mucho yoga, pranayamas, hatha yoga, pararte por la cabeza, retener la respiración media hora, esas cosas. Con eso te vas a liberar. Otro le decía, le fueron dando diferentes sadhanas. Todos los caminos parecían plausibles de realizar, pero el rey estaba luchando contra el tiempo, puesto que solo tenía 7 días. 7 días es un tiempo corto en cuanto a dar donaciones, porque también era otra de lo que le dijeron, tenías que empezar a donar. El rey ya había dado todo lo que tenía. Otro le decía, haz tapas, austeridades. Estaba más allá de sus posibilidades, puesto que no había tiempo. Y yaga tenía que ser abandonado, ofrendas, lo mismo que yoga. Mientras ellos hablaban entre sí, llegó Suka. Suka es hijo de Vyasa. Cuando llegó Suka, se dice, Suka resplandecía como una montaña de oro. Apareció vestido en su propia gloria. ¿Qué querrá decir esto? Vestido en su propia gloria. Desnudo. Así como grandes rishis de antaño, incluso actualmente los grandes renunciantes andan sin ropas. Suka era uno de esos, es un linaje de yogis. Todos los rishis se pusieron de pie y honraron a Suka. Parikshit cayó a sus pies y lo reconoció como su maestro. Entonces, cada uno puede tener un distinto maestro para su evolución. Y a su vez el maestro instruye un sadhana para uno, otro sadhana para otro. Lo que para uno está asignado como camino, para otro puede ser otro distinto. Hay muchos caminos. Entonces, cuando vio a Suka, Parikshit se iluminó y dijo, este es mi maestro. He escuchado muchos caminos, pero sé que él me va a dar el correcto para mí. Entonces, le dice, te pregunto para que me aconsejes, ¿cuál es el camino correcto a seguir por un hombre cuya muerte se aproxima? ¿Qué debo hacer para llegar a los pies de Narayana? Esa era la preocupación de Parikshit. En vez de estar angustiado por qué se moría y qué iba a hacer y qué iba a pasar con su plata y su herencia y cosas que le faltaban hacer y que le faltaba conocer. No, a él lo que le importaba era llegar a los pies de Narayana, de Dios. Entonces, Suka le dijo, he venido aquí con el solo propósito de narrarte las glorias de Narayana, las glorias de Dios. Mi amado padre ha compuesto el Bhagavad Purana, y yo lo he aprendido de él, el Srimad Bhagavatam, porque nada le había instruido eso. ¿Qué es esta historia? Es esta escritura. Te contaré la historia del Señor y haré que estos 7 días tuyos sean los más gloriosos que viviste en toda tu vida. Esta historia te ayudará, esta escritura, y no solamente a ti, sino también a todos los hombres que nacerán luego de ti. Y vamos a quedar aquí, después vamos a continuar con otras historias. Allí entonces se generó una tradición también especial, que es del Srimad Bhagavatam, que se llama el Bhagavata Saptaha, quiere decir 7 días escuchando el Srimad Bhagavatam. Eso es muy tradicional.
Se hacen muchos campos en la India, campamentos, donde millones de personas se agrupan y se van por 7 días en un retiro, y lo que hacen allí es escuchar diferentes episodios de las escrituras durante 7 días de corrido. Nosotros vamos a no hacer un saptajá, vamos a hacer, muchos domingos, donde vamos a estudiar diferentes escrituras que tienen enseñanzas muy, muy especiales. Vamos a hacer unos segunditos de silencio, colocar nuestra mente en el Señor, en el aspecto que me conecta, ofrecerle este momento, pedir instrucción que me ayude a desarrollar las cualidades de estos rishis que hemos visto, de Shanika, el rey que no dejó que la ira de otro lo afecte, que devolvió amor, y del rey Parikshit, que optó por lo más importante, escuchar la palabra y ponerse en su práctica de meditación para llegar a los pies del Señor. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Vamos a hacer un pequeñito arati. Los que quieran se ponen de pie. Ganapataye Namaha. Om Gurubhyo Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namaha. Om Nadastrasuyo Bhati Nachandratarakam Devam Yutovamanti Kudogamagni Samhe Bhavantamanuvadi Sarvantasya Bhata Sarvamidam Divadi. Om Gange Yamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Namastubhyo Namo Namaha. Tvameva Mata Charita Tvameva Bandhushta Sakha Tvameva Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva, Kayena Vacha Manasendriyarva, Buddhyatmana va Prakrite Swabhava, Karomi Raja Sakanam Parasmai Narayanayeti Sarma Prayami Sarvam Dharmam Parijacye Mamekam Saranam Vraja Aham Tvam Sarvabhyo Mokshayishami Asucha.
Ahí mostramos el prasad para que tomen el prasad informático. Estamos muy modernos. Om Namah Shivaya. Ahí vamos a ver a toda la plataforma. Nos vamos a despedir aquí del Instagram primero. Om Namah Shivaya, gracias por participar. Aquellos que quieran volver a ver estos videos, los subimos al Facebook y a Instagram. Muchas gracias por participar, a todos por allí, a todas, desde diferentes partes. Nos vemos entonces el domingo que viene con más historias del Srimad Bhagavatam. Om Namah Shivaya.